Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana, no. Sí, amigos. Mañana, no. ¿Por qué? Porque estaremos en Banfield mañana. Ah, cierto. En el Centro Cultural Padre Mujica de Banfield. Y el martes de la semana próxima... Atención, todos pueden ir ahí, porque se puede uno colar también, ¿o no? No sé. Sí, Y el martes en Comodoro Rivadavia. En algún lugar de Comodoro Rivadavia. Nos vamos a encontrar. Sí. Nos vamos a encontrar. Creo que en la Feria del Libro de Comodoro. Hablaremos hoy de Escolazo. El material de hoy nos lo proporciona, al menos el material acerca de Dostoyevsky, un escritor noruego llamado Geir Kjesdara, que escribió sobre esta afición que Dostoyevsky tenía por el juego. Dostoyevsky tuvo 2 esposas. La primera se llamaba María, murió joven, y la segunda, Ana, fue justamente aquella secretaria que contrató para poder ordenarse un poco y responder de algún modo a los plazos de sus editores, que por otra parte solían darle tiempos muy breves para escribir sus novelas. Bueno, en medio de estos 2 matrimonios anduvo con una también, con una muchacha que se llamaba Polina. Y Polina y Ana, la segunda esposa, dejaron notas llenas de quejas y preocupación por el tema de Dostoyevsky con el juego. Algunos dicen que jugaba para salir de pobre, una situación de la que nunca pudo salir, ¿no? Porque sus contratos literarios eran desesperados, perentorios, y los tipos de la editorial le ponían cláusulas conforme a las cuales si Dostoyevsky no cumplía los plazos, los editores podían quedar dueños de toda la obra futura de Dostoyevsky. Así que escribía a toda velocidad para impedir que, merced a estos tratos funestos, su obra no escrita ya le fuera ajena, ¿no? Y le gustaba el juego. ¿no? Iba a todos los casinos, empezó yendo, cuando fue exiliado de Rusia, al casino de Wiesbaden. Decía Dostoyevsky que había firmado un contrato con el destino y que gracias a eso, más tarde o más temprano, la perseverancia iba a dar su fruto, así que alguna vez iba a ganar. Pero en realidad perdía siempre, y a veces lo rajaban de los hoteles porque no agarpaba, ¿no? Y sin embargo nunca escribía mejor que cuando lo perdía todo. Durante su permanencia en la vecindad del casino de Wiesbaden empezó a escribir Crimen y Castigo, y cuando los editores le daban alguna clase de anticipo, no le duraba nada, se lo jugaba enseguida en el casino. También tuvo por costumbre asistir al casino de Baden-Baden y el de Homburg, son casinos muy famosos. Sin embargo, él no era un jugador, nadie le hacía caso. No figura en los libros de asistencia de los casinos. En esos libros donde firman los macanudos, no está Dostoyevsky. Y sí están por ahí los nombres de algunos jugadores famosos, ¿no? Famosos por jugadores, no por escritores. Bien. Tal vez no llamaba la atención porque las apuestas que hacía eran muy pequeñas, así que ni una vez en el libro de ganadores tampoco apareció, ¿no? La segunda esposa, Ana, fue la que más sufrió, ¿no? Ya directamente el día que se casaron, o muy poco después del casorio, Dostoyevsky sugirió viajar a Homburg para probar suerte en la ruleta. Al final viajó él solo. Le dijo: mira, Ana, me voy a Homburg 2 o 3 días. Se quedó 10 días y al cabo de ese periodo estaba arruinado. Entonces le mandó a su mujer unas cartas llenas de culpa y de halagos y de pedidos. Leo, tengo aquí las cartas. Ah, ¿la tiene ahí? Mire. Sí, las tengo aquí. Bastante bien conservada. Envíame inmediatamente la suma de 20 imperiales. Debo rescatar el reloj que empeñé. Y después tengo que pagar la cuenta del hotel y comprar un boleto de regreso. Por Dios que no jugaré más.
Fyodor. En perfecto ruso, ¿no? Sí. 21 de mayo era esto. Del 24 de mayo tengo otra. Mire. Dice: Ana, mi amada y querida esposa, perdí todo lo que me enviaste. Tu juicio es lo único que me inspira temor. ¿Podrás respetarme? Y la carta continuaba así, ¿no? Bueno, Ana ciertamente respetó a Dostoyevsky y hasta lo acompañó a jugar. En realidad, los anillos de boda fueron las primeras víctimas del juego. Después siguieron los regalos de casorio, finalmente las prendas de vestir. Y llegó un momento en que Ana no podía salir a la calle porque el tipo le empeñaba las pizzas, le empeñaba. Bueno, a veces Dostoyevsky le echaba la culpa a otro jugador, decía que lo inyectaban, ¿no? En Baden-Baden tuvo una cierta notoriedad, porque en 2 oportunidades fue detenido porque le pegó al croupier. Enojado porque el tipo no le cantaba los números, le encajaba una piña. Pobre Dostoyevsky nunca tuvo un momento en su vida de holgura económica, ¿no? Pagos, adelantos, contratos, pero eran pobres, se diluían siempre en Baden-Baden, en Homburg o en Wiesbaden. Y andaba de un prestamista a otro. Y jugó siempre, salvo en los últimos años de su vida, y puede decirse que por razones ajenas a su voluntad, porque lo que pasó es que en 1873 fueron clausuradas todas las salas de juego de Alemania, donde él estaba. Y esas salas se reabrieron solo cuando Hitler asumió el poder. Mirá vos, ¿eh? Y aquellos años que no jugó no fueron los años más inspirados de Dostoyevsky. Él escribió casi todo lo que conocemos en medio de la desmesura, la deuda, la culpa, la angustia, los cálculos, el apuro, en fin, el escolazo. Hay otros jugadores que sí fueron famosos. Y que no fueron Dostoyevsky, y de quien sí tenemos información que no nos da el escritor noruego. Tomás García era un tipo que asistía al casino de Homburg, y tiene un libro que se llama Thierry et tu a la boule de neige. A la boule de neige, la bola de nieve, ¿no? Y es un método, ahí en ese libro desarrolla un método para ganar a la ruleta. Y probó el método en el casino de Homburg. Él era un empleado de comercio, empezó a aplicar el método en Homburg y primera visita ganó 240.000 francos. 2 semanas más tarde volvió, ganó más todavía, ganó 500.000. Al fin acumuló como unos 800.000, pero volvió un año más tarde y perdió todo lo que llevaba. Bueno, pero fue un jugador famoso. Hay uno también, un inglés, Norman Lay, que también creó un método, entrenó durante 10 años un grupo de apostadores con los que puso en práctica ese sistema, hasta que las autoridades francesas le prohibieron el ingreso a todos los casinos, no lo dejaron ir más. Entonces se dedicó a otras cosas, como la filosofía, la historia francesa y la historia del arte. Escribió un libro muy lindo que se llama 13 contra la banca, donde brinda muchos consejos para vencer a la ruleta. Acá hemos tenido, en la Argentina, la historia de los marinos del Graf Spee, el acorazado de bolsillo alemán que fue hundido en el Río de la Plata, cuyos marineros se quedaron a vivir aquí, qué sé yo. Allá por la década de 1950, 6 señores de aspecto correcto empezaron a frecuentar la sala de juego del Casino de Mar del Plata, y parece que tomaban nota de los resultados de todas las bolas que se jugaban. En 6 meses, solo en 6 meses. Tenían pinta de extranjeros,
más bien de alemanes. Bueno, eran alemanes. Sí. Si ya sabemos... Ya conté el principio. Ya conté el principio. Sí, ya le ¿Para qué le digo algo al escritor? Ya le conté a los lectores que eran los del Graf SP. ¿Qué te haces el...? Claro, eran los mismos. Uno va a ver, por ejemplo, a un cantante. Sí. Unos carteles en la puerta, ¿no? João Manuel Serrat. Sí. Y va, saca las entradas 2 meses antes. Serrat, qué sé yo, Serrat, se sienta. Y entra un tipo y dice, ahora voy a presentar a alguien que bla, 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 y empieza a hacer como un cantautor catalán. Ya sé, dice uno de atrás, Serrat. Bueno, estuvieron ahí como 2 años. No jugaban un solo peso. Y un día empezaron a apostar en 2 mesas. Y siguieron haciéndolo, turnándose durante todas las horas en que el casino funcionaba. El personal de las mesas no detectaba un sistema de juego o una martingala. Pero después, investigados por las autoridades, dijeron que habían ganado una verdadera fortuna y que no la iban a devolver porque la habían ganado en buena ley, qué sé yo. Lo que sí explicaron es que en la etapa preparatoria habían estudiado el desgaste producido en los cilindros portadores de la ruleta, desgaste que hacía que los números de un sector de la rueda recibiera la bolilla más asiduamente que otro. Y aquella organización montada por los alemanes del Graf SP causó sensación, pero parece que hubo otro, que no fueron ellos los que inventaron el sistema, sino un peluquero de Necochea de apellido Bartolucci. Bueno. Lo que pasa es que es mucho más interesante desde el punto de vista literario un oficial del Graf SP que un peluquero de Necochea llamado Bartolucci. Sí. Le sumaron de prepo a los alemanes, estaba el peluquero ahí. Parece que se fueron a cortar el pelo los alemanes. Sí. Y Bartolucci le dijo, ¿ustedes son alemanes? Dice, porque yo tengo un método para ganar a la ruleta, que es la conversación que uno le saca a todos los alemanes. Sí. Yo cada vez que veo un alemán enseguida le digo que he inventado un método para ganar a la ruleta. Y bueno, las ruletas, primero estudiaron las ruletas de Río Hondo, mirá vos, se avivaron de que fueron trasladadas a Necochea, porque a las ruletas las cambian de casino. ¿Para qué? Para que los marinos del Graf SP no arruinen todos los casinos. Bueno, eso fue lo que pasó ahí, ¿no? Estos sí son tipos ganadores, pero Dostoyevsky no, era más bien perdedor. Es probable, digo, que haya habido una inquietud distinta en Dostoyevsky. A uno le gusta pensar esto, ¿no? Que las apuestas de Dostoyevsky tuvieran algo que ver con la apuesta pascaliana, jugar a que el universo tenía algún sentido y que uno era capaz de adivinarlo. Pero ahora en este último momento me parece que no. Es raro que Nabokov no haya mencionado esta afición del juego de Dostoyevsky, porque sucede esto. Nabokov odiaba a Dostoyevsky. Yo me complacía en leer las cosas que Nabokov escribía sobre Dostoyevsky y nunca vi que dijera que se gastaba toda la guita jugando, así que no lo debe haber sabido. No, o por ahí Nabokov también iba al casino. Claro, y no le parecía un defecto. Sí, claro. Se decía, qué buen jugador Dostoyevsky. Claro. Y por eso no lo decía. Sí. Bueno, ¿a quién dedicamos esto? Desde luego a Dostoyevsky, a su mujer Ana, ¿no? Que lo ayudó a escribir el libro del jugador y después tuvo que aguantarlo, no como personaje de la novela, sino como marido de carne y hueso, que es lo malo. Después a los croupiers del casino de Wiesbaden, que recibían las piñas de Dostoyevsky. Bueno. Y al peluquero de Necochea, señor. Y al peluquero Bartolucci de Por Necochea, favor. que le contaba a todos los que se iban a cortar el lope
cómo había que hacer para ganar a la ruleta. Así que vamos a escuchar un tango que tiene todo que ver con esto y se llama Escola. Sí, sí, sí. Lo canta Edmundo Rivero.